Hola a todos y bienvenidos a este tercer día de este octavo Congreso Dimensiones de Gloria, con el lema Inevitables. Así que realmente tenemos que dar gracias por esta oportunidad de podernos conectarnos a través de este medio. Sabemos que hay gente de todas partes del mundo conectándose, así que es un tiempo lindo para venir en unidad y aprender de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Especialmente en estos tiempos. Fue lindo ayer haber escuchado de los dos oradores que tuvimos y también hoy tenemos a dos oradores que nos van a bendecir también con unos temas muy lindos. Así que lo próximo que vamos a tener va a ser... Bueno, queremos decir también que este congreso está organizado por la Fundación Veraca, así que es inevitable no ser bendecido. Queremos pasarle ahora con la banda de Dimensiones de Gloria y preparar nuestro corazón, nuestro espíritu para lo que Dios quiere continuar haciendo con este congreso y con este tiempo. Póngase cómodo, tome su Biblia, tome un anotador y estemos con el corazón abierto para recibir lo que Dios va a hacer en este tiempo. Se canta en el cielo, cantamos en la tierra, se adora en el cielo, adoramos en la tierra, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al Santo, digno, al Cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos solo estamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al Santo, digno, al Cordero que vive para siempre. Hoy hacemos una fiesta, unidos solo estamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Fiesta, Hoy hacemos una fiesta, hoy hacemos, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Que se escuche. Hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos.
Muy lindo la alabanza. Así que ahora queremos hacer la bienvenida a nuestro primer orador. Así que, ¿quién tenemos? Nuestro primer orador en la tarde de hoy va a ser el pastor Víctor Pérez. Él es nacido en Argentina, pero graduado del seminario de Lomas de Zamora. Él inició muchos equipos evangelísticos mientras estuvo en su Argentina, pero ahora tiene más de 20 años como misionero en España. Víctor es pastor, conferencista internacional. Junto con su esposa Eli son los fundadores de la iglesia Gran Rey en Barcelona. Bien. Y es parte del equipo apostólico de la Red Veraca y el representante en Europa. Así que es un gusto, es un honor tenerlo esta tarde compartiendo el tema de lo inevitable desde dos perspectivas, humana y espiritual. Así que adelante, Víctor, estamos listos para recibir lo que Dios te ha dado en esta tarde para nosotros. Bien. Hola, qué lindo poder estar junto con ustedes a través de este medio. Soy el pastor Víctor Pérez desde aquí de Barcelona, España, y gracias por dejarme participar de este Congreso Dimensiones de Gloria Inevitable. Hoy quiero compartir acerca de esta palabra, inevitable, y quiero hablarte acerca de dos perspectivas, ¿no es cierto? La perspectiva del hombre natural y la perspectiva del hombre espiritual, ¿sí? Aquí vemos cómo el apóstol Pablo es tan claro, es contundente respecto a esta situación, ¿sí? Vemos como el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, ¿no es cierto? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vemos que en este tiempo, sobre todo en este año, a través de esta pandemia, ¿no es cierto? Es como que el mundo se transformó en un gran laboratorio en el cual el nuevo orden mundial y tantos poderes ocultos y no tan ocultos han experimentado, digamos, y se han dado cuenta que pueden manipular a la sociedad, pueden manipular al ser humano, ¿no es cierto? Y aquí vemos cómo reacciona también el hombre natural. El hombre natural, según el apóstol Pablo, es aquel que se ocupa, ¿no es cierto?, acerca y se preocupa acerca de las cuestiones de la vida, acerca de las circunstancias, acerca de lo que sucede en el tiempo también. Entonces vemos aquí cómo el hombre natural, ¿no es cierto?, puede ser un cristiano, ¿no es cierto?, que no está ocupando, ¿no es cierto?, la vida del Espíritu. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe la impronta o el golpe, como estamos viendo en este tiempo, a través de los medios de comunicación, a través de diferentes medios, ¿no es cierto?, que golpean el ánimo, golpean el alma, golpean la vida, ¿no es cierto?, sobre todo con ideologías, con enseñanzas humanísticas, ¿no es cierto?, controlando los medios de una manera impresionante, y vemos como muchos cristianos también han cedido a esta situación. Por eso es importante, para mí, yo lo considero importante, poder hablar de esta situación, de lo importante que es vivir la vida del Espíritu. Sí, porque la vida del Espíritu dice que no vive, en Romanos, allí capítulo 8, versículo 1, dice, no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ni el tiempo, ni la historia, ni la circunstancia pueden tratar o pueden afectar a esa persona que vive en el Espíritu, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo también allí en Romanos mismo también dice que en el versículo 6, capítulo 8, versículo 6, ¿no es cierto?, que el ocuparse de la carne trae muerte, ¿no es cierto?, pero el ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Por eso es importante en este tiempo el poder permitir que sea el Espíritu Santo quien nos avive, como dice también en este capítulo, que Él nos vivifique, Dice, si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice, vivificará nuestros cuerpos mortales.
Y es necesario que seamos vivificados, seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, como dice el apóstol Pablo también, que tengamos la mente de Cristo, que como dice allí en Filipenses, en esto pensad, en todo lo puro, todo lo santo, todo lo que de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, en eso pensad. ¿Qué quiere decir? Que en eso debemos de ocuparnos, ¿no es cierto? Porque es inevitable lo que sucede cuando nos ocupamos del espíritu. Es inevitable ver que el poder de Dios comienza a actuar a través, en nosotros y a través de nosotros cuando nos ocupamos de la vida del Espíritu. Viene gozo, viene paz, viene alegría, a pesar de las circunstancias, ¿no es cierto? Y es por eso que hoy quiero hablar acerca de todo esto, ¿sí? Y para hablar acerca de estas dos perspectivas o puntos de vista, ¿no es cierto? El punto de vista de lo natural y el punto de vista del hombre espiritual o la persona que está esforzándose por abrazar y caminar y andar en la vida del Espíritu, ¿sí? Así que hoy quiero hablarte acerca de esta situación, ¿no es cierto? Y quiero que vayamos a la palabra, allí en Juan capítulo 11, versículo 1 al 44, hay un hecho que si lo miramos humanamente es inevitable, ¿sí? Hay un hecho de muerte. Aquí vemos la muerte de Lázaro. Pero vamos a ver todo el contexto de la muerte de Lázaro y vamos a estar mirando allí cómo lo natural se confronta con lo sobrenatural, ¿sí? Cómo lo natural, el hombre natural, el pensamiento del hombre natural, ¿no es cierto?, se enfrenta al pensamiento de aquel que vive en el Espíritu, de Jesús, ¿sí? Y allí en la palabra del Señor dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies, dice, con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. ¿No es cierto? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, ¿sí? Y quiero detenerme un poquito acá, porque acá ya pasa algo muy fuerte, ¿no es cierto? Primero vemos que hay una situación de enfermedad. Aquellos que hemos pasado por una enfermedad, vemos que hay ciertas cosas que la empezamos a mirar de forma inevitable, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo enviaron, ¿no es cierto?, Marta y María, enviaron a decir a Jesús, ¿no es cierto?, esta noticia, mirá que tu amigo, ¿no es cierto?, a cual tú amas, está enfermo. Estás aquí cerca, Señor, Betania quedaba unos 3 kilómetros nada más. No era en un momento Jesús se podía haber acercado y haber estado allí con su amigo y haber hecho un milagro como lo había hecho tantas veces. Pero Jesús aquí nos trae una enseñanza poderosísima en cuanto a esto. Primero que Jesús, un hombre que vivió en el Espíritu, ¿no es cierto?, siendo hombre, y eso es lo más maravilloso. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿No es cierto? Él no se dejó enternecer. Él no se dejó que la situación, ¿no es cierto?, así le afectara. Al contrario, él le responde, mira, esta enfermedad, le soltó una palabra profética, una revelación, para que le dejaran y le enviaran allí a María. Esta enfermedad no es para muerte, sino es para vida, le dijo el Señor. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no es cierto? Para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Qué tremenda palabra de parte de Dios, ¿sí? Pero vemos que cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó, dice, 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Wow! Hay veces que cuando, por ejemplo, yo pasé por un cáncer, yo viví un cáncer, y cuando las personas que estaban cerca mío supieron el diagnóstico que me habían dado, había urgencia allí,
¿no es cierto? Venían, estaban algunos preocupados, algunos venían allí al hospital para poder tratar de hacer algo o ayudar de alguna manera, ¿no es cierto? Y la verdad que es ilógico lo que Jesús está haciendo allí, ¿no es cierto? Él tendría que, al haberse enterado de lo que su amigo estaba padeciendo, lo lógico, lo humano, ¿no es cierto?, es que fuese y le asistiese, fuese y estuviera allí, fuese, y lo lógico de cualquier persona creyente era ver a Jesús haciendo un milagro, como lo habían visto unas cuantas veces. Pero Jesús quería enseñar que más poderosa es caminar y abrazar la vida del Espíritu que lo natural. Seguimos leyendo, pero luego de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, vamos a volver a Judea. Y los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá, otra vez lo natural con lo espiritual. Ellos no podían discernir el propósito por el cual Jesús hacía lo que hacía, ¿no es cierto? Y ellos veían el peligro. Allí están pensando en apedrearte, tal vez pensarían: Jesús, vos estás loco, me parece que si seguís en este camino no vas a llegar a los 35 años. Una forma de pensar, ¿no? ¿Cómo vamos a ir allí? Nos van a apedrear a todos, te van a apedrear a ti, ¿no es cierto? Y eso es lo lógico, pero Jesús iba más allá, porque el que abraza la vida del Espíritu, ¿no es cierto?, camina bajo la revelación, bajo el poder del Espíritu Santo. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que el que anda en luz, el que anda en la vida del Espíritu, no va a tropezar. Al contrario, aunque vengan situaciones que te puedan desanimar, venga una pandemia, venga, como hablamos en este tiempo, ¿no es cierto?, de estar confinados. Algunos están confinados hace meses, sobre todo la gente mayor. Yo tengo en la iglesia gente mayor que desde que comenzó el confinamiento hasta ahora no han podido salir, ¿no es cierto? Y eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Y sin embargo acá vemos como Jesús mismo dijo, lo mismo que el apóstol Pablo estaba diciendo: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva todos los días. Y qué lindo que es eso, cuando uno abraza la vida del Espíritu, las palabras y las promesas de parte del Señor se hacen una realidad todos los días. Y ese gozo viene de parte del Señor todos los días y quebranta todo decreto de las tinieblas que muchas veces, a través de las noticias, a través de los gobiernos, a través de todo lo que está sucediendo en el mundo, está golpeando no solo la mente, sino el ánimo, el alma de cada una de las personas que viven en lo natural, ¿sí? Los que viven en lo natural piensan: uy, esta pandemia, a ver cuándo se va a acabar. Los que viven en lo natural piensan: bueno, ya salió la vacuna, nos vacunamos y ya está, ¿no es cierto? Pero esto va más allá todavía, no termina en una vacuna, ¿sí? Todavía hay sucesos divinos que tienen que acontecer ya el año próximo también. Así que sigamos. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ellos estaban pensando en lo lógico, el hombre natural. Ay, Señor, entonces está durmiendo y vamos y lo despertamos, o va a suceder un milagro, no sé, cómo había pasado, usando la lógica, sin poder discernir el tiempo que estaban viviendo, o poder discernir lo que Dios quería hacer, ¿sí? Al principio de toda esta pandemia, una de tantas palabras proféticas que recibió la Fundación La Red Veraca era, a mí me sorprendió esa palabra. El Señor dijo: yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo sé lo que estoy haciendo.
¿no es cierto? Es como que hablaba un poquito acerca de cómo es el estado de ánimo de las personas. A ver qué va a pasar con el trabajo, con la economía, con toda la situación que está viviendo, ¿no es cierto? Y el Señor me decía, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo sé muy bien qué es lo que estoy haciendo. Entonces nos animaba el Señor a creer, a confiar, a abrazar cada una de sus promesas más que nunca. ¿Sabes por qué? Porque la vida del Espíritu no está condicionada a las circunstancias, a lo que nos rodea. Al contrario, va más allá, permanece igual. Así que vemos aquí a Jesús, ¿no es cierto? Que le dice, bueno, vamos a despertarle, pero Jesús vuelve a contestar de una manera tan rotunda y tan fuerte. Y fíjense, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¡Wow! Lo inevitable. ¿No es cierto? Es como diciendo, no vamos a andar con términos medios, ni dando esperanza media, ¿no es cierto? Es como que estaba trabajando con personas que estaban allí siendo adiestradas para llegar a ser discípulos, apóstoles, que abracen la vida del Espíritu, ¿sí? Entonces estaban allí y fue contundente. No es que está durmiendo la siesta, no es que está descansando y le vamos a despertar, sino que murió, ¿no es cierto? Y ahí provocó un shock, ¿no es cierto? Como dijimos del concepto de la palabra inevitable. Hay esa frase que dice, hay solución para todo hay solución, menos para la muerte, ¿no es cierto? Y acá Jesús utilizó esta situación, la muerte, para que ellos pudieran realmente rendirse a lo que Dios quería tratar con ellos. Y luego en el versículo 15 me encanta esta frase. Jesús dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos allí. Me alegro por vosotros que no hayan estado ahí. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido afectados, condicionados por la situación, por el entorno, por lo que ese momento tan fuerte hubiese ocasionado y hubiese golpeado su vida, su ánimo también. Y Jesús dice, me alegro que ustedes no hayan estado. Es algo loco, digamos así, fuerte, que Jesús le diga, encima que Lázaro está muerto, yo me alegro de que no hayan estado allí. Qué fuerte esa palabra. Uno lo miraría y dice, ¿cómo se puede alegrar de una situación así? ¿No es cierto? El que vive en el Espíritu, todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra. ¿Sí? Pablo mismo dijo acerca de la muerte, para mí el morir es ganancia. Para el que vive en el Espíritu, el morir es ganancia. El morir no es un hecho que ya se acabó, al contrario, es el principio de una nueva etapa. Por eso el morir es ganancia para los que abrazamos la vida del Espíritu, los que creemos en el Señor. Pero aquel que camina de forma natural, la muerte, ¿no es cierto?, trae tristeza, trae desánimo. El hombre natural muchas veces, aunque sea cristiano también, hay veces que muere uno de los familiares, por ejemplo el esposo, y al poquito tiempo muere la esposa. ¿Por qué? Porque ese espíritu de muerte comienza a golpear, comienza a establecer pensamientos de muerte en la cabeza de esa persona y termina partiendo con el Señor. Lo triste no es que partamos con el Señor, sino que partamos antes de tiempo con el Señor. Espero que podamos ir entendiendo acerca de esta palabra. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba muy cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, lo que decía hoy, a 3 kilómetros nada más. No estábamos muy lejos, ¿sí? Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar a su hermano. Es lo que sucede, ¿no es cierto? Viene toda la gente, el hombre natural que no percibe lo espiritual, y no solamente a consolar. Hay personas que los que abrazamos y vivimos y nos esforzamos por abrazar la vida del Espíritu, vamos y llevamos una palabra de vida. Vamos y llevamos una palabra de ánimo, de aliento. Vamos y generalmente decimos,
no es un hasta luego, ¿no es cierto? No es que ya nos veremos en la presencia del Señor. Y eso es la esperanza de vida que tenemos en aquellos que abrazamos la vida del Espíritu. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, ¿no es cierto? Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Aquí vemos como la perspectiva del hombre natural o carnal, ¿no es cierto? Señor, si hubieses estado aquí. Si hubieses estado aquí, esto no hubiese acontecido. No se daba cuenta que el Dios soberano tiene el control absolutamente de todo. Tiene el control absolutamente de todo. Y Él sabe lo que hace y por qué lo hace. ¿Sí? Yo cuando viví el proceso del cáncer, ¿no es cierto? Al principio me dijeron, bueno, en 6 meses te mueres, lo inevitable. Eso a cualquiera le golpea en la mente, le golpea el ánimo. Yo digo, Dios me guardó la mente en ese momento porque era como si me hubiese dicho buenos días, ¿no es cierto? No entendía mucho o no reaccioné en ese momento. Y me acuerdo que le pregunté al Señor, Señor, ¿esto es para vida o para muerte? Los médicos dicen que es para muerte, que es inevitable en la condición en la que estoy, porque hay una situación de un tumor que está ya demasiado afectando demasiadas cosas, entonces va a pasar lo inevitable. Los primeros 3 meses vas a estar bien y los últimos 3 meses te vas a deteriorar hasta morir, ¿no es cierto? Lo inevitable. Y cómo lo inevitable a veces golpea, ¿no? Pero me acuerdo cómo el Señor, tan misericordioso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese momento Dios dijo, no es para muerte, sino es para vida. Y leía este pasaje y me acordaba de eso, ¿no? Y ahí fue donde Dios se glorificó. No fue para muerte, fue para vida. Dios hizo un milagro y por eso hoy puedo estar compartiendo contigo esta palabra. Pero muchos de los que estaban allí, incluso pastores, venían y lloraban. Algunos pastores me llamaban por teléfono y yo contándole el milagro de que Dios había hecho desaparecer ese tumor, ¿no es cierto? Se largaban a llorar, ¿no es cierto?, apenado, con angustia, con tristeza, y a algunos les cortaba la llamada y les digo, mira, cuando estés bien, te vuelvo a llamar, o me vuelves a llamar, ¿no es cierto?, porque te estoy hablando del milagro que Dios hizo, que ya no me muero, sino que voy a vivir, y sin embargo, estás con esa actitud, ¿no es cierto?, y es así como después volví a llamar y le explicaba, y ellos también me explicaban, ¿no es cierto?, que esa noticia les había golpeado y cómo el enemigo había puesto pensamientos de muerte. Y ellos, aunque oraban para que yo que Dios haga un milagro conmigo, en su lógica pensaban que era imposible. Eso nos pasa muchas veces, incluso si somos cristianos también, cuando descuidamos, cuando no nos ocupamos de la vida del Espíritu y nos ocupamos en la vida de la carne, en las situaciones de la vida, ¿no es cierto?, en las preocupaciones de la vida, ¿sí? Pero aquí vemos cómo en esta perspectiva Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. ¡Wow! El dador de la vida soltó una palabra de vida allí y fue tremendo. Y fíjense todavía el pensamiento lógico de Marta. Fíjense todavía el pensamiento del hombre natural, ¿no es cierto? Versículo 24. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no le hablaba de la resurrección que iba a venir después, sino le estaba diciendo de un hecho que estaba siendo inevitable. Tu hermano resucitará, ¿no es cierto? Y eso es inevitable. ¿Cuándo? Cuando aquel que es el dador de la vida, el verbo viviente, el todopoderoso, ¿no es cierto?, suelta una palabra de vida, dice que se levanta, cualquier situación se revierte en el nombre de Jesús y es inevitable
es inevitable de que venga la bendición de parte de Dios, aunque se tarde. Es inevitable que venga la bendición de Dios, aunque los cielos estén cerrados y haya oposición. Y es inevitable que venga la bendición de Dios a pesar de las situaciones que estés viviendo. Jesús mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. Y eso es inevitable. Él está con nosotros. Nadie puede evitar, solamente nosotros podemos evitar que esto suceda o sea realidad, porque Él cumple todos los días a su cita con cada uno de nosotros. Amén. Así que, y sigue diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, ¿no es cierto? Y bueno, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el mismo lugar que se había encontrado con Marta, ¿sí? Entonces los judíos que estaban en la casa con ella, dice, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le dijeron, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y diciéndole, Señor, otra vez, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¡Wow! ¡Qué fuerte que es esto!, ¿no? Se repite de vuelta, ¿no es cierto? El hombre natural, como dijo Pablo, no entiende lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y es por eso que aquí vemos a María en la misma situación. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció, dice, en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. ¡Wow! Cuánto amor que hay en Jesús, ¿no es cierto? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Otra vez la perspectiva humana, ¿sí? Qué fuerte que es la perspectiva. Cuando uno, tal vez, el que no es cristiano, ¿no es cierto?, vive directamente en esta perspectiva, pero el que es cristiano, el cristiano que ha abandonado la vida del Espíritu o se ha descuidado y en vez de ocuparse de la vida del Espíritu se ha ocupado en la vida de la carne, muchas veces cae en estas mismas palabras, en esta misma perspectiva, ¿no es cierto? Que esta gente dice, wow, este que abrió los ojos de los ciegos, este que hizo tantos milagros, ¿no podría haber venido acá y haber hecho que se sanara Lázaro antes de que muriera? ¿No es cierto? Es impresionante cómo muchas veces nosotros caemos en este pensamiento, ¿sí? Cuando no trabajamos la vida del Espíritu. Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, tenía una piedra por encima, y Jesús le dijo, quitad la piedra. ¿Qué es lo que hizo? Dio una orden. Él no fue allí a quitar la piedra ni a hacer nada. Él dijo, quitad la piedra, ¿sí? Quitad la piedra. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, y he de ya, porque ya es de 4 días. Y Jesús le responde de una forma rotunda, ¿no? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¡Wow! Qué fuerte, y más en estos tiempos, ¿no es cierto? Jesús nos dice cada día, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees en las promesas. Hay tanta cantidad de promesas en la palabra para cada uno de nosotros, que si las abrazamos, te puedo asegurar que podemos pasar por valles de sombra y de muerte, y no vamos a temer,
porque esa misma palabra es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies y nos anima. Dice que el cayado, allí en el Salmo 23, nos infunde aliento, ánimo, como diciendo, bueno, vamos a alcanzarlo, vamos a lograr, ¿sí? Jesús dice, el Señor dice en la palabra un montón de veces, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy Jehová Jireh, el que provee, yo soy tu sanador, yo soy el Todopoderoso. Hay cuántas promesas de parte de Dios para nuestra vida que si las trabajamos, yo te aseguro que vamos a pasar todo este valle, ¿no es cierto? Y vamos a alcanzar el propósito para el cual Dios permitió que nosotros vivamos en este tiempo, ¿sí? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy, dice, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¡Wow! Qué impresionante todo este párrafo. Yo he leído algunas de estas circunstancias, pero aquí vemos cómo la perspectiva humana, natural, del hombre natural, se enfrenta a la perspectiva del hombre espiritual, o del que abraza o vive la vida del Espíritu. Qué impresionante allí, vez tras vez, casi cada versículo, vemos cómo está esa confrontación, ¿no es cierto? Pero también vemos aquí lo inevitable de aquel que cree, porque la clave estaba allí. Si crees, verás la gloria de Dios. Qué tremendo eso, el creer, el poner nuestra mirada en la palabra del Señor, ¿sí? El elegir creer, cada uno elige creer en lo que quiera, ¿no es cierto? Yo decido y elijo creer en lo que dice esta palabra, ¿no es cierto? Lo que dice allí en Romanos, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Qué fuerte que es esto. Y aquí yo quiero decirte que lo inevitable me activa en el propósito de parte de Dios. ¿Sí? Me activa en el propósito. Si yo vivo en la vida del Espíritu, lo inevitable, lo único que va a hacer es activar la vida del Espíritu, el cumplimiento de las promesas, para que yo comience a vivir de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Vemos allí en el libro de los Hechos, cuando Pablo, en el naufragio del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Estaba allí en aquel barco. Primero él da una palabra profética, una revelación, y dice, no tenemos que zarpar porque hay peligro. Y ellos desatendieron. El hombre natural desatendió esa directiva que venía del trono de Dios. ¿No es cierto? Podría haber dicho Dios, bueno, que ellos reciban la consecuencia inevitable de lo que han decidido. Pero fíjate la misericordia de Dios. Y un hombre lleno del Espíritu, lleno de la vida del Espíritu. Fíjense lo que dijo, ¿no es cierto? Empezó el clima allí empezó, ¿no es cierto? Las olas empezaron a azotar aquel barco, ¿no es cierto? Y todos empezaron a tener miedo, a tener pánico. La circunstancia en ese momento estaba golpeando no solamente la mente, el ánimo, estaban cansados, hacía muchos días que no habían comido. Y se levanta el apóstol Pablo y le dijo, tranquilo, yo hoy he estado con Dios. Y Dios me ha dicho que el barco se va a perder, pero ninguno de vosotros se va a perder. 200 y pico de personas. Una tripulación entera, ninguno se va a perder. ¿Y saben lo otro que hizo? En medio de la circunstancia, en medio de la tormenta, le dijo, bueno, vamos a celebrar la Santa Cena. No lo dice ahí como Santa Cena, pero dice, vamos a comer. Y dice que partió el pan, dio gracias al Señor, ¿no es cierto? ¿Quién hace eso? Como alguno miraría, este está loco. Las muchas palabras, las muchas revelaciones lo volvieron medio loco, ¿no es cierto? Pero dice que participaron todos
comieron, se fortalecieron, luego tiraron todo. Pero ¿cuál fue lo inevitable? Ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Amén. Se cumplió lo que Dios dijo que iba a suceder. Qué tremendo es eso, ¿no? Allí vemos cómo Jesús, frente a la enfermedad, ¿no es cierto?, le dijo allí a Marta, esto no es para muerte, esto es para vida. Vayan y díganme que no es para muerte, es para vida. Y aunque él soltó una palabra de vida, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sucedió? Ellas todavía seguían creyendo en lo que el enemigo había sembrado aquí en su cabeza. ¿Sí? Como una verdad, murió, es inevitable. Ya es tarde, maestro, llegaste tarde, ¿no es cierto? Pero qué tremendo Jesús que le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Qué tremenda la misericordia de Dios. Por eso estamos a tiempo en este tiempo. Estamos a tiempo para abrazar, ¿no es cierto?, la vida del Espíritu, las promesas de Dios y caminar según la dirección, rozarnos con aquellos que están creyendo lo mismo, ¿no es cierto?, ese remanente que está clamando, que está mirando hacia adelante, que recibe directivas de parte del trono de Dios para alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo segundo, lo inevitable, activa las promesas de Dios. ¿No es cierto? Lo importante de abrazar las promesas en este tiempo. Yo conozco gente que tiene memorizadas las promesas y te las recita una y otra vez, y en la primera circunstancia, en el primer problema, comienzan a declarar todo lo contrario. Yo recuerdo al principio de la pandemia, por eso es tan importante estar alineado, ¿no es cierto?, estar en esa compañía ministerial que buscamos la presencia de Dios, buscamos y abrazamos la vida del Espíritu, porque hay revelación de parte de Dios. Me acuerdo cuando comenzó todo, muchos comenzaron a predicar. Cristo viene, Cristo ya está a las puertas, Cristo esto, Cristo aquello, infundiendo temor, infundiendo pánico, porque no eran palabras que venían del trono. Es verdad que el Señor viene, pero allí en Mateo 24 vemos que todavía no es el tiempo. Estamos en este tiempo profético que son, principios de dolores, ¿sí? Y Jesús mismo allí en Mateo dijo, van a pasar guerra, rumores de guerra, todo este tipo de situaciones para que nosotros estemos preparados y no nos desanimemos, al contrario, trabajemos en la vida del Espíritu y abracemos las promesas, ¿sí? Aquí vemos cómo Jesús le soltó esta palabra y le dijo, si crees, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una palabra, una promesa que la tomaron, dice, sí creo, dijo, sí creo. Y Jesús hizo lo inevitable. Lo que estaba muerto cobró vida. Así que lo que está muerto en tu vida, tal vez el ánimo está muerto, estás allí como diciendo, en la condición en la que estoy, nadie me puede levantar, ¿no es cierto? Veo todo que va todo para atrás, veo que en este país no se avanza, veo que en esta situación no vamos a alcanzar. Cree solamente y Dios va a proveer, Dios va a hacer milagro en medio de cada uno de nosotros. Amén. Y lo inevitable, por último, lo inevitable activa la unción. Wow. Todos tenemos unción. Tú también que estás escuchando tienes la unción del Santo. Amén. Por cuanto somos cuerpo, somos iglesia. Hay una unción de parte de Dios. Nadie es dueño de la unción. Hay gente en otros tiempos que escuchábamos, ¿no es cierto? Aquel hombre ungido, sí. Hay gente muy ungida de parte de Dios para tareas específicas, en tiempos específicos, ¿no es cierto? Pero aquel que abraza la vida del Espíritu, ¿sabe lo que sucede? Se suelta la unción. Y en este tiempo Dios quiere que cada uno de nosotros abracemos la vida del Espíritu. ¿Para qué? Jesús dice que en la última parte, Él se paró delante del sepulcro y no fue a mover la piedra. Dio una orden, mover la piedra. Hoy en día Dios quiere que tú te levantes, yo me levante para quitar piedras de en medio de la gente. Para quitar piedras que están estorbando para que la gente crea.
para quitar piedras que están allí plantadas y no permiten que la gente pueda salir y llegar a alcanzar las bendiciones de parte de Dios. Dios en este tiempo te está desafiando a que tú puedas dejar de ser una persona que piense como Marta y María. Señor, si hubieses estado aquí, Señor, si hubieses en esta situación, si tú no me ayudas, y Dios te ayuda, pero Dios quiere que en este tiempo te actives y aprendas a quitar piedras. Dios quiere que te actives, que esa unción se active y aprendas a desatar aquellos que están atados, aquellos que están oprimidos, aquellos que están angustiados, aquellos que están viviendo de una forma totalmente diferente. Dios te dio poder, te dio autoridad. Dice la palabra que Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada nos va a dañar. Nada nos va a dañar. Por eso Dios quiere en este tiempo que se active esa unción para hacer milagros. Dice la palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y sucederá lo inevitable. Sucederá que viene la bendición de parte de Dios. Sucederá que la unción de Dios va a hacer que esa persona sea sana, sea libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso Dios mismo en este tiempo, Él ordena y Él está diciendo a su pueblo, no se queden allí, ¿no es cierto?, como el hombre natural, contemplando, recibiendo el golpe, estando allí, calculando a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, sino como aquel que vive en el Espíritu, ¿no es cierto? Como aquel David que se presentó delante de aquel gigante y él dijo, wow, ¿dónde están los escuadrones de Dios? Y los escuadrones de Dios estaban atemorizados, llenos de miedos, escondidos. Y él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones de Dios? Y se presentó delante de aquel gigante. Aleluya. Y dice, el gigante le dijo, mira, vos me venís a enfrentar a mí. Lo quiso desanimar, lo quiso desalentar, quiso decirle, mira, lo inevitable para ti es que yo te mate y dé tu carne a los perros. Y David, que estaba lleno del Espíritu, dijo, yo no vengo con espada ni con jabalina, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo inevitable. Él pudo derribar ese gigante, derriba ese gigante, derriba ese argumento mentiroso que está allí queriéndose plantar en tu cabeza como una verdad, pero no es verdad de Dios. Aleluya, sino es un engaño, una mentira de parte del enemigo. Amén. Levántate en este tiempo. Levántate, abraza la vida del Espíritu, déjate vivificar, deja que el hombre interior se fortalezca, deja que ese hombre interior sea fortalecido y salga alabanza, deja que ese hombre interior sea fortalecido y comienza a salir intercesión, comienza a salir fe, aleluya, que te levantes en el poder del Espíritu Santo para caminar este tiempo y realmente ver que lo verdaderamente inevitable es lo que el Señor va a hacer contigo y a favor de su iglesia. Aleluya. Yo quiero orar por ti. Pon tu mano, extiende tu mano. Tal vez está pasando alguna enfermedad, alguna dolencia. Vamos a creer. Tal vez el médico te dijo, mira, hay un diagnóstico de muerte sobre tu vida. En el nombre de Jesús vamos a abrazar la palabra. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, tú conoces a cada uno de los que está mirando, Señor, este congreso, Padre. Más que palabra, más que un congreso más, Señor amado. Oh Dios, yo creo que hay una impartición de vida, una impartición de poder, Señor amado. Y en esta hora, Señor, tú estás despertando, Señor. Oh Dios, aquellos que están mirando, lo estás despertando. Oh Dios, a la vida del Espíritu, lo estás despertando a un tiempo, Señor amado, sobrenatural en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Padre, ato todo espíritu inmundo de mentira y de engaño que está queriendo poner pensamientos de muerte, pensamientos mentirosos en el nombre de Jesús. Lo ato y lo echo fuera a lugares secos y desérticos. Señor, en esta hora, Padre, oh, te ruego, Señor amado, oh, Padre, fortalece el hombre interior con poder a través de tu Espíritu, Señor amado.
amado, y levanta, Señor, un ejército. Levanta, Señor amado, un remanente. Levanta, Señor, a cada uno de mis hermanos en el poder de tu Espíritu Santo. Levántalos en fe, levántalos en alabanza. Levántalos, Señor, Dios, abrazando y creyendo cada una de tus promesas, porque son sí y son amén. Aleluya. Y Señor, quebranto todo el diagnóstico, Señor, de aquellos que están enfermos, Padre. Tal vez se están mirando aquí enfermos terminales, Señor amado, que han tenido un diagnóstico de muerte. Y Padre, y les han dicho, es inevitable esta situación. Padre, el único que tiene la última palabra eres tú. Y Señor, en esta hora, oh Dios, envío palabra de vida, palabra de sanidad, en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice que por tu llaga somos sanados. Tú te llevaste nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. Y en esta hora suelto esa palabra sobre los cuerpos, Señor, ahora, oh Padre, para que reciban, Señor, sanidad, reciban ese milagro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga y estoy tan agradecido por haber compartido este tiempo. Dios te bendiga, millonadas de bendiciones. Un, dos, tres. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. El
Lindo lo que estamos aprendiendo y también muy lindo la alabanza. Así que ahora queremos introducir a nuestro segundo orador y es un placer presentarlo al pastor y profeta, también conferencista internacional, Gastón Fidelebus. Él está junto con su esposa Marcela Domínguez en Concepción de Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Ellos juntos comenzaron una labor pastoral en la provincia de Entre Ríos y fundaron el Ministerio Apostólico Nuevo Caminar. Y así que hoy yo sé que el pastor Gastón nos va a bendecir con una preciosa enseñanza. El tema o el título que está nombrando su tema es El crecimiento de la iglesia es inevitable. Así que Gastón, adelante, te estamos escuchando. Bienvenidos a Dimensiones de Gloria 2020. Quien te saluda en esta oportunidad, el pastor y profeta Gastón Fidelibus. Qué placer poder compartir con vos en estos próximos minutos una palabra de Dios para con tu vida. Este congreso que habitualmente hacemos año tras año para poder equipar a la iglesia, bendecir al cuerpo y a su vez poder tener esto tan hermoso que es la unidad y la comunión del cuerpo de Cristo cuando habitualmente lo podíamos hacer. En esta oportunidad, a través de las redes sociales, estamos compartiendo este congreso que seguramente hablará a nuestras vidas como Dios sabe hacerlo de la mejor manera. Este lema de este congreso de este nuevo año 2020 es inevitable. Y cuando hablamos de la palabra inevitable, hablamos de algo que no puede ser evitado. Dios en este año ha mostrado que sigue y seguirá siendo el Rey de todo el universo. Su poder, su presencia y su autoridad y soberanía están sobre todas las cosas. Qué mejor que ver que en este año 2020 Dios está demostrando que sigue siendo el soberano total de toda nuestra humanidad. Y en esta oportunidad quiero compartir en estos minutos una palabra, hablando de esta palabra inevitable, y me quiero referir a un tema que he estado desarrollando, que es la unidad y el crecimiento de la iglesia es inevitable. La unidad y el crecimiento de la iglesia es inevitable. Recordá que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea, la iglesia somos cada uno de nosotros los que componemos la corporación llamada iglesia. Si algo ha demostrado Dios en este tiempo es que Él sigue teniendo el poder y la autoridad sobre toda situación. La iglesia, la novia, ¿sí? La novia que Él va a venir a buscar, ¿sí? Ha estado pasando diferentes situaciones. Hemos transitado estos meses completamente diferentes, en los cuales una pandemia y una situación inusual, ¿sí? Ha causado una modificación a nivel mundial. Pero si algo estoy seguro es que la iglesia sigue siendo la que puede tomar cosas que Dios le ha delegado en su palabra. Y entre esas cosas que Dios le ha delegado en su palabra es el poder trabajar y practicar la unidad. Inevitablemente Dios ha determinado que en los años que vienen por delante la iglesia pueda crecer y desarrollarse en estatura y plenitud. Una de las formas de que crezca el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, es a través de la unidad. Tenemos un tremendo pasaje, el cual en Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo desarrolla un poco este tema y quiero que me acompañes por favor en la palabra, en el libro de Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 3. Y así dice la palabra. Pues yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que estos 3 versículos encierran palabras claves, cosas que realmente nos hace pensar y nos hace ver que Jesucristo, el Señor de la iglesia, ha preparado y ha determinado, ¿sí?, que la iglesia pueda desarrollarse
trabajar en la unidad y alcanzar plenitud. Quiero transmitirte en esta oportunidad y quiero hablarte de principio, ¿sí?, algunas claves que tiene este pasaje y expresiones del apóstol Pablo que nos hablan de la importancia de tener claro nuestro llamado para practicar la unidad. Lo primero que podemos ver en este pasaje, cuando usted toma su Biblia, en el versículo 1, Pablo da una expresión y dice: yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo estaba padeciendo, ¿sí?, humanamente una prohibición de su libertad. El apóstol tenía una convicción de que su condición y sus circunstancias presentes, ¿sí?, sean de libertad y no de prisión. O sea, él estaba en una situación en la cual estaba siendo privado de su libertad, pero él internamente no sentía que estaba preso. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba en unidad con el Espíritu de Dios, ¿sí? No estaba intranquilo ni estaba en una situación de sufrimiento. Por el contrario, él sabía que todo lo que estaba haciendo, Dios se encargaba, porque el soberano Dios estaba sobre todas las cosas. Él, como persona y como hijo de Dios, como apóstol del Señor, quería transmitir, ¿sí?, y quería mostrar con su actitud que él estaba aceptando la soberanía del Señor a pesar de cualquier situación adversa que estaba viviendo. Él no se considera un preso romano, sino se termina considerando, ¿sí?, un preso del Señor Jesús. Yo preso en el Señor. Cuando como hijos de Dios entendemos que hay cosas que inevitablemente van a suceder para que la iglesia avance, para que el cuerpo de Cristo se desarrolle y nosotros como personas podamos desarrollar lo que Dios nos ha pedido, vamos a determinar y vamos a aceptar que somos esclavos voluntarios de nuestro Señor Jesús. Él no considera estar preso humanamente, él se considera un esclavo o un preso del Señor Jesús. Lo segundo que podemos ver, dice este versículo, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y qué interesante es andar dignamente en la vida, ¿sí? Digno como es, ¿sí?, la vocación por que fuimos llamados. En el griego esa palabra, ¿sí?, es la palabra klesis, que tiene que ver con un llamado. Nuestra convicción, ¿sí?, no es algo que nosotros elegimos según nuestros gustos, sino que tiene que ver con una respuesta al llamado de Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha separado, te ha santificado y ha trabajado con tu vida y con mi vida para que nosotros podamos desarrollar un llamado que produce bendición y como consecuencia inevitablemente hará que el cuerpo de Cristo crezca sobre la tierra. Acordate, hay una dignidad y hay una vocación por lo que fuimos llamados. La iglesia en estos días tiene que ser una corporación enfocada al llamado que tenemos como cuerpo. Y para eso necesitamos tener algunas virtudes que en estos próximos minutos, en el pasaje que estamos leyendo, podemos ver. Pablo nos deja consejo. Lo primero que dijimos, dice la palabra que él se declaró preso para el Señor, o sea, un esclavo voluntario. Aunque estaba privado de su voluntad porque estaba detenido, él no consideraba que estaba detenido para el gobierno romano, él estaba detenido naturalmente, pero espiritualmente él estaba en libertad. Lo segundo que dijimos, que podamos andar como él es digno. Y lo tercero que quiero hablarte en esta oportunidad es que el versículo 2 nos hablan 3 palabras claves hablando de este pasaje. Y esas 3 palabras claves, ¿sí?, si vos vas al versículo 2, la palabra dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¡Wow! Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor.
Y ahí hay tres palabras claves que quiero compartirte, ¿sí? La primer palabra es la palabra humildad, la segunda mansedumbre y la tercera amor. Humildad, mansedumbre y amor. Tres palabras claves que son tres virtudes que Dios ha dado a la iglesia para que podamos trabajar e inevitablemente construir una unidad para que la iglesia pueda seguir creciendo en estatura, en plenitud, en conocimiento y en corporaciones ministeriales. Ahora, cuando hablamos de estas tres palabras, ¿sí?, que nos hacen entender que son fundamentales para la comunión del cuerpo, para la comunión entre los hermanos y en todas las relaciones interpersonales, necesitamos humildad, mansedumbre y amor. Si estás ahí, me estás escuchando, repetí conmigo: humildad, mansedumbre y amor. Ahora, estas tres palabras que encierran diferentes significados que son muy importantes, tienen sus palabras opuestas. Y esas palabras opuestas son las que atentan contra la unidad y la estatura de la plenitud de la iglesia, que Dios quiere que podamos trabajar para que eso no gane más terreno y nosotros podamos crecer en plenitud, en estatura y también desarrollarnos como iglesia del Señor. Hoy, a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo, cientos y miles de cristianos se congregan diariamente por una plataforma, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la parte edilicia, la iglesia somos nosotros, la iglesia es el cuerpo. Y cuando hay un cuerpo que practica la humildad, la mansedumbre y el amor, es candidato a tener un crecimiento inevitable. Ahora, esas virtudes, vieron que la palabra virtud tiene que ver también con poder. Cuando Jesús habla y camina y esa mujer toca el manto de Jesús, dice que virtud salió de él. Y esa palabra virtud tiene que ver con poder. Cuando el poder, por eso hablo de tres virtudes, podríamos decir tres oportunidades que Dios nos da para ejercer el poder, para que la iglesia pueda crecer en plenitud, en estatura, ¿sí?, y en bendición, ¿sí? Hacen que podamos avanzar, hace que podamos crecer, hacen que podamos alcanzar madurez. Y en los días que estamos viviendo, la gente en nuestra sociedad está atravesando diferentes circunstancias que realmente hacen que estas tres palabras y estas tres acciones estén en duda o pasen por una crisis: la humildad, la mansedumbre y el amor. Pero ante esas tres palabras hay tres palabras opuestas que contraponen a estas tres virtudes que tiene que tener la iglesia. Recordá: humildad, mansedumbre y amor. Y lo opuesto a estas tres palabras, lo opuesto a la humildad, es el orgullo. Lo segundo, lo opuesto a la mansedumbre, es la rebeldía. Y lo tercero, lo opuesto al amor, es el egoísmo. O sea, quiero desarrollar un poquito este tema porque Dios nos deja tres virtudes, tres capacidades para que podamos como iglesia desarrollar e inevitablemente crecer y madurar, atravesar los procesos y en mansedumbre, en amor y en humildad alcanzar estatura y plenitud. Ahora, cuando hablamos de estas tres acciones contrarias a lo que Dios quiere y quiere manifestar en la iglesia a través de este tiempo, vemos que los significados de estas acciones, ¿sí?, son bastante fuertes. Cuando hablamos de orgullo, quiero darte mi expresión o mi forma de poder entender cuando hablamos de orgullo. Hace que una persona se considere superior a los demás, ¿sí?, y busca ocupar los primeros lugares. No importa quién tenga que correrse, ellos están dispuestos a posicionarse porque ellos creen que son los únicos que pueden ocupar lugares importantes. Lo segundo que podemos ver cuando hablamos de la palabra orgullo, hablamos de envidia de la prosperidad del que va avanzando, ¿sí? No puede soportar la prosperidad de otros y vive reclamando sus derechos y trata de dominar a otros con su forma de vivir. Qué tremendo
que dentro de la iglesia podemos tener los dos extremos. ¿Sí? Por un lado, la humildad, ¿sí? Y por otro lado, el orgullo. Ahora, ¿saben que estas tres palabras que estoy desarrollando en este momento traen las tres un mismo resultado? Dijimos que el orgullo, como consecuencia, si te lo leo de nuevo, hace que una persona se considere superior a los demás, busca ocupar primeros lugares, tiene envidia del que prospera y vive reclamando sus derechos y trata de dominar a otros. Eso trae un resultado que es división. La división es producto muchas veces del orgullo de los que componemos el cuerpo de Cristo o de aquellos que no hemos alcanzado madurez y no hemos alcanzado plenitud y crecimiento. Muchas veces ese orgullo es a causa de que no han podido trabajar con un mentor, con una persona que les pueda formar, ayudar, un pastor, un líder, un ministerio, un lugar donde puedan trabajar y desarrollar en ello el potencial que Dios ha puesto. La segunda palabra que es opuesta sí a la mansedumbre es la rebeldía. Y vemos que una persona sí, que puede trabajar en la mansedumbre hace que muchas veces la presencia de Dios lo acompañe de una manera extraordinaria. Ahora, cuando vemos que la iglesia no entiende determinadas cosas, una persona que tiene mansedumbre es una persona que tiene su carácter trabajado, ha sido procesado, ha entendido que hay cosas que han sido aceptadas desde su humanidad para que Dios pueda obrar, corregir y posicionar. Ahora, lo contrario a esto es la rebeldía. ¿Y qué produce la rebeldía? Miren los dos polos opuestos, hablando de las tres virtudes para que la iglesia pueda alcanzar, ¿sí?, unidad. Lo opuesto, que es la rebeldía, produce desobediencia. Lo segundo, discusiones. Lo tercero, enojos. Lo cuarto, ofensas. Lo quinto, peleas. Una persona que no ha dejado de ser gobernado por la carne no puede alcanzar mansedumbre, porque tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra posición espiritual, tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Y la iglesia en este tiempo que inevitablemente Dios está trabajando y acelerando los tiempos para que inevitablemente crezca, tiene que atravesar estas situaciones, las cuales tienen que ser trabajadas, desarrolladas y tienen que ser tratadas, ¿sí? ¿Qué resultado trae la rebeldía? Nuevamente, divide a la iglesia y fracciona el cuerpo. O sea, lo opuesto a la mansedumbre es la rebeldía. Dios nos llama a, como decía el apóstol Pablo, tener humildad, tener mansedumbre, ¿sí?, y tener amor. Ahora, cuando no entendemos o no podemos ser tratados o no nos dejamos tratar con estas situaciones, la iglesia entra en situaciones de crisis. La iglesia entra en situaciones de fragmentación. Y hoy, si algo Dios ha querido y quiere en los próximos años, es encontrar y desarrollar una iglesia madura, una iglesia que pueda desarrollar estas virtudes, ¿sí?, para que podamos alcanzar a muchos y que crezca el cuerpo de Cristo en todas las latitudes. El tercer, ¿sí?, punto, hablando del opuesto al amor, es el egoísmo. Y qué interesante que el egoísmo nos conduce a la injusticia y a la avaricia. ¿Qué más? Nos conduce a la mentira. Y lo que quiere es el propio interés de la persona. El egoísmo piensa por sí solo, puede ser afectado por la avaricia, la injusticia, y continuamente hay una insatisfacción porque quiere apropiarse de todo, porque cree que es esa persona o esa parte del cuerpo es la única que necesita ser saciada, alimentada y ser atendida. Pero otra vez la misma consecuencia. ¿Qué produce? División. Estos son síntomas de un problema que día tras día se está viviendo, pero que el Señor también está tratando en la comunidad llamada iglesia. Pero
el apóstol Pablo también nos habla de 3 niveles progresivos de unidad, que inevitablemente él quiere, a través de Jesucristo y la iglesia, manifestar en este tiempo. Estaba meditando en la palabra y viendo cuán importante es poder trabajar estos puntos. La unidad del cuerpo de Cristo es fundamental. Hoy en días difíciles que estamos atravesando en lo social, en lo económico, en lo político, en lo gubernamental, inclusive en la iglesia, qué bueno es poder saber que si algo el Señor ha preparado e inevitablemente quiere que suceda, es que la unidad del cuerpo de Cristo empiece a subir de niveles. Quiero hablarte de 3 niveles progresivos de unidad que inevitablemente se manifestarán en estos próximos años. El primero, la unidad del Espíritu. Recién leíamos en Efesios 4, 2 y 3, y dice la palabra: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la primer nivel de unidad, la unidad del Espíritu. Y esa palabra, me gusta esa palabra solícitos, ¿sí? La palabra solícitos significa, ¿sí?, que pone atención, diligencia y amabilidad para atender y para servir. Te lo vuelvo a decir, que pone principal atención, diligencia y amabilidad al atender y servir. La iglesia, todos sabemos que está para servir a la comunidad y al cuerpo. Cuando practicamos la unidad del Espíritu, ¿sí?, el Señor nos hace vivir en un primer nivel que necesitamos para desarrollarnos como iglesia. Pero en ese primer nivel podemos, ¿sí?, agregar humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¡Wow! Qué tremendo que es este pasaje, cuánta riqueza hay y cuánto más podríamos desarrollar si profundizaríamos esta palabra en este momento. El segundo nivel que te quiero hablar es el nivel de unidad de la fe. Dijimos la unidad del Espíritu, para que todos podamos unirnos en un solo Espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma fe. Qué importante estos 3 niveles de unidad. Unidad para poder practicar los diseños de Dios en los años que tenemos por delante. He visto y me ha tocado caminar por diferentes partes de nuestra amada Argentina y en otros lugares. Y muchas veces el tema a charlar es la unidad de la iglesia. Que parece que muchas veces cada uno tiene su lugar y parece que cuando intentamos unificarnos empiezan a saltar cortocircuitos, los cuales muchas veces no entendemos porque terminamos pensando que yo tengo la razón y el otro no piensa como yo y no va a funcionar. Quiero decirte que el cuerpo de Cristo, gracias a Dios, funciona en toda la tierra con gente dispuesta a poder crecer en la unidad de la fe. Dice el versículo 13 de este capítulo 4, hasta que todos, no dice algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este desafío es para todos, por eso dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta expresión nos habla de 2 cosas importantes. La primera, que la unidad de la fe tiene un proceso. Y cuando caminamos en la escuela del proceso, Dios trata con cada uno de nosotros para nivelar nuestras emociones, para nivelar nuestras motivaciones y para nivelar nuestro llamado para ser personas altamente efectivas en los tiempos que nos toquen ejercer el ministerio o el servicio de Dios para la obra. Y lo segundo, ¿sí?, es que todos los días vamos a tener que crecer. El proceso nos hará crecer día a día para ir elevándonos y alcanzar la unidad de la fe.
Qué tremendo es cuando hay gente que podemos sentarnos y hablar y tenemos muchas más cosas que nos unifica que nos separa. Hoy la iglesia está siendo llamada a dejar posiciones a veces encontradas, las cuales nos hacen poner de manera inflexible para poder practicar la unidad. Este año, que ha sido un año completamente diferente, hemos visto cientos de grupos de pastores orando, clamando, uniéndose. Esta situación completamente diferente, Dios también la ha usado para que la iglesia pueda unificarse y practicar la unidad de la fe. Y el tercer nivel es la unidad del cuerpo. El cuerpo de Cristo, ¿sí?, manifestándose en la tierra. El versículo 16 del capítulo 4 de Efesios dice lo siguiente: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él edificándose en amor. Interesante porque dice que recibe su crecimiento. Cada uno va recibiendo el crecimiento a la medida que va avanzando y va desarrollando la vida espiritual en la iglesia. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, ¿sí?, que unen al cuerpo. Dios está obrando y uniendo a la iglesia, porque llegará el día que indudablemente conformaremos ese cuerpo de Cristo maduro, que va a poder desarrollar bajo la única cabeza que es Jesucristo, estatura, plenitud y bendición. Son días, iglesia, donde Dios nos está llamando a reflexionar. Inevitablemente Dios quiere hacer cosas con la iglesia. Inevitablemente este 2020 ha sido un año de mucho movimiento, ha sido un año de muchas expresiones y ha sido un año donde Dios ha sacudido el árbol y los que estaban muy flojos, algunos cayeron, pero los que estaban trabajando, esforzándose, clamando, buscando del Señor, se han fortalecido más. Recuerdo que el año anterior, en el anteaño pasado, cuando Dios nos llamó a hablar de la gestión productiva, nos llamó a hablar del orden. Y ese orden en la familia, orden en la iglesia, preparó a la iglesia para ir trabajando para que cuando lleguen estos momentos como los que llegaron el 2020, podamos no solamente estar bien parados, sino que nos podamos desarrollar para practicar la unidad. Dios está obrando y uniendo a la iglesia en todos los puntos cardinales del globo terráqueo. Solo un cuerpo bien coordinado y unido entre sí va a marcar la diferencia. Hoy la iglesia está siendo llamada a poder desarrollar y poder crecer, ¿sí?, aplicando la mansedumbre, el amor y la humildad. Quiero ir terminando en estos minutos con esta conclusión. Nuestra responsabilidad es creer que Dios quiere hacer y que sabe lo que quiere hacer. Hay personas que no saben qué es lo que vendrá. Algunos tienen temor del 2021. ¿Qué pasará el 2021? ¿Vendrá Cristo? ¿Qué pasará el 2021? ¿Seguiremos confinados? ¿Qué pasará el 2021? ¿Habrá trabajo? ¿Habrá vacuna? Y mucha gente está desesperada buscando en la incertidumbre qué va a pasar. Quiero decirte que los que estamos escondidos y estamos acompañados con Cristo, ¿sí?, en la palma de su mano, no tenemos temor de ningún mal, porque el Señor siempre nos acompaña en todos los detalles de la vida. Podemos estar atravesando situaciones como el apóstol, que estaba preso, pero en ningún momento se consideró preso del sistema, él se consideró que era preso del Señor. Indudablemente, alcanzar la unidad de la iglesia de Cristo es uno de los mayores milagros que Dios quiere hacer en estos próximos años para dar testimonio poderoso de su poder. No dejes de ser protagonista. Él te está llamando a una etapa completamente diferente para ver, ¿sí?, lo que será manifiesto en el 2021, en el 2022, en el 2023. Indudablemente nadie va a poder detener su poder y nadie va a poder detener a su iglesia. Porque cuando practicamos la unidad,
y aplicamos estas 3 virtudes, ¿sí? Dios hace cosas completamente poderosas. Termino y repaso lo que compartí en este momento, en los minutos anteriores, ¿sí? Quiero hablarte de las 3 virtudes, ¿sí? Recordártelas como una acción práctica: humildad, mansedumbre y amor. Practicar la humildad, ¿sí? Practicar la mansedumbre y practicar el amor, ¿sí? Porque eso es el antídoto para combatir al orgullo, a la rebeldía y al egoísmo. Y trabajemos para poder alcanzar estos 3 niveles de unidad. La unidad que Dios nos ha llamado a tener. La primera unidad, la unidad en el Espíritu. La segunda, la unidad de la fe. Y la tercera, la unidad del cuerpo de Cristo. Yo quiero orar porque seguramente Dios ha hablado a tu vida y seguirá hablando con los próximos oradores que van a pasar por este Congreso Dimensiones de Gloria 2020. Si vos estás ahí, yo te invito a que cierres tus ojos y podamos juntos orar y declarar en el nombre de Jesús un tiempo diferente. Amado Dios, Padre de la Gloria, qué maravilloso es poder compartir este tiempo con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, Señor, en los lugares de las diferentes latitudes de nuestra tierra. Que nos permite, Señor, poder hablar, y esta palabra inevitable, nadie podrá detener, nadie puede ya detener lo que tú has determinado proféticamente y apostólicamente, que tú estás llamando a la iglesia a un crecimiento en la unidad, a poder practicar, a crecer, usando estas 3 virtudes sobrenaturales, que es, Señor, el amor, que es la mansedumbre y que es la humildad, para trabajar juntos y desarrollar compañías ministeriales, iglesias saludables, liderazgos de alto alcance, Señor, para que podamos marcar a la nueva generación que viene por delante y traer, Señor, refrigerio en los tiempos que nos tocan vivir. Seguramente, Dios, tú en este año 2021 que viene por delante, seguirás trabajando, seguirás manifestando tu gloria, seguirás manifestando tu poder, Señor, para que podamos alcanzar, Padre, la unidad del Espíritu, la unidad de la fe y la unidad del cuerpo. Padre, en este momento sé que tú estás obrando y tocando a aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que están pasando por el proceso, Señor, y el trato de sus vidas a través, Señor, de la palabra, a través de las circunstancias que le han tocado vivir, a través, Señor, de procesos duros, pero tú en cada uno de ellos siempre tienes pensado bendecirnos. Padre, como cuerpo de Cristo, como Fundación Veraca, declaramos que tú, Señor, estás al frente. Y como dice esa canción, tú vas al frente abriendo caminos. Señor, los caminos que abres tú, ningún hombre puede cerrar. Los caminos que abres tú, Señor, nadie los puede detener. Padre, profetizo en el nombre de Jesús que tú abrirás caminos para que el cuerpo de la iglesia crezca a niveles increíbles, practicando la unidad, practicando, Señor, el amor, la mansedumbre, la humildad, pero también, Señor, buscando los niveles de unidad. Señor, la unidad del Espíritu, la unidad de la fe y la unidad del cuerpo. Padre, te doy gracias por el tiempo que viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es poder compartir la palabra de Dios. Te agradezco por estar ahí del otro lado. En nombre de la Fundación Veraca, queremos agradecerte por este tiempo de poder interactuar, compartir una palabra y poder edificarnos mutuamente en amor. Recordá, Dios siempre está al frente abriendo caminos en medio de la adversidad. Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas
diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar cantando alabanzas, diciendo, y toda la noche sin parar cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en Él, no hay más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en Él, no hay más condenación, hecho fuera el temor, cantaré con libertad. Por eso canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que anhela su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en Él, no hay más condenación, hecho fuera el temor, cantaré con libertad. Por esto canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que anhela su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Bueno, llegamos al tiempo que tenemos que despedirnos. Quizás el próximo año nos podemos juntar y quizás vernos y darnos un abrazo, un saludo, pero bueno, pero queremos dar gracias a todos los que participaron, los oradores que tuvieron la oportunidad de enseñarnos y también todos los músicos y cantantes que trabajaron también duro para que esto se lleve a cabo. Y no nos olvidemos de la gente que está encargada de los... Del media, sí, juntando los videos y todos los programas. Así que sin ellos es imposible tener este tipo de conferencias, ¿no? Así virtuales. Así que queremos estar agradecidos y fue muy lindo todo lo que estuvimos aprendiendo, todo lo que realmente
Dios está ministrándonos en este tiempo, ¿no? Porque es de suma importancia en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, y queremos recomendarle a todos los que se conectaron y estuvieron presentes en estos días que sigan repasando todo lo que han escuchado, lo que han aprendido, sobre todo trabajando para la palabra que el Señor nos dio para el año 2021. Sabemos que si nosotros trabajamos lo que el Señor nos encomendó para el próximo año, va a ser inevitable no ser bendecido. Y creemos que el 2021 va a ser un año de victoria. Amén. Así que queremos pasarle ahora con los pastores de Dimensiones de Gloria. Ellos quieren despedirse de ustedes, y también con la profeta Verónica para la oración final y el cierre de este congreso. No olvide que les amamos y que esperamos vernos pronto, ¿no? El Señor les bendiga a cada uno. Y recuerde, inevitable la bendición en nuestras vidas. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos. Gracias, Pastor Daniel y Miriam, por su presentación, y gracias a todos los que se han conectado en este congreso. Creemos que ha sido y es de mucha bendición. Que Dios los bendiga en gran manera. Espero que les haya sido de mucha bendición estos 3 días hermosos de Inevitable. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Cerrando ya este Congreso de Dimensiones de Gloria, agradecemos a cada orador que ha dado un perfil diferente a aquello que es el tema central, ¿no? Lo inevitable. Y creo que todos fuimos enriquecidos. Realmente, pensando en este congreso, digo, ¿cuánta gente colaboró, no? Muchas gracias a todos, a los presentadores, a la gente que estuvo orando, a la gente de multimedia que trabaja esforzadamente y generosamente, también a los oradores que dedicaron oración, tiempo, para dejarte una riqueza espiritual, para que tu fe sea edificada, que este fin de año que estamos ya terminando, deseamos de todo corazón, desde Dimensiones de Gloria, que tengas feliz Nochebuena, una mejor Navidad, donde recordamos los cristianos con mucha vehemencia el amor del Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros y a reconciliarnos con Él a través de la cruz del Calvario. Y también que tengas un excelente fin de año cerrando ciclos, sabiendo que el 2021 abriremos ciclos nuevos, teniendo una palabra rectora que nos va a ayudar, nos anima y nos da fe. Te abrazo a la distancia, un abrazo virtual, te bendigo en el nombre de Jesús y nos seguiremos viendo.